Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Gracias a nuestro Dios, gracias a nuestro Padre Celestial, que en esta mañana nos da la oportunidad de estar una vez más con una palabra de vida para nuestra vida. Damos gracias a nuestro Señor, hermano, que en su bendita misericordia, paciencia, nos da la vida para buscarle. Créanme, queridos hermanos, que el propósito de este programa no es crear contenidos, ni buscar la fama, ni buscar, queridos hermanos, adeptos, sino que el propósito de esto, queridos hermanos, es transmitirle lo que el Señor a mí me muestra, compartir lo que Dios ha estado hablando en mi vida. El propósito de esto, queridos hermanos, no es saturarle de palabras, sino que una búsqueda. Me he dado cuenta, hermano, que el que busca a Dios siempre, Dios le va cambiando la mente, le va cambiando el corazón, le va cambiando las actitudes. Y empieza a tener a un hermano una defensa contra toda adversidad, una defensa a tomar las cosas más en serio, siendo más responsable. En una búsqueda me entregan al Señor. Pero me doy cuenta, queridos hermanos, que entre más buscamos al Señor, cada día estamos peor todavía. Entre más aprendo de Dios, me doy cuenta, hermano, qué tan malo soy, qué tan malo está el corazón. Te da uno cuenta, queridos hermanos, que no merecía, de plano no merece uno la gracia, la misericordia de Dios, pero algo miró Dios en nosotros, que damos gracias, porque el hombre, cuando no conoce al Señor, cuando no sufre una transformación, su vida, su corazón es malo. Y cuando el corazón es tan malo, queridos hermanos, que voy a apuntarlo aquí. Cuando el corazón es malo, aprende a simular ser otra persona. Pretende engañar, hermano, pretende engañar a los demás con otra cara. Pretende o finge ser otra persona. Por eso la Escritura dice, hermano, en Isaías, que perverso y es engañoso el corazón, más que todas las cosas. El corazón del querubín, queridos hermanos, hasta que se halló una maldad, o sea, que se halló un que no era lo que realmente era. Se escudó bajo una perfección exterior y no bajo una perfección interna. Realmente la salvación, queridos hermanos, es exponernos tal como somos. Tarde o que temprano Dios va a evidenciar qué tipo de personas somos. Los hombres en el mundo pretenden ser buenas personas, pretenden ser personas que no hacen mal a nadie. Pero entre más conocimiento, queridos hermanos, más nos damos cuenta que nos hace abrir la boca realmente de expresar lo que realmente somos. Por eso vivimos tiempos de separación,
división, perdón, la cual es una realidad. En este tiempo habrá mucha separación, habrá mucha división, para que sean manifiestos los que son aprobados y los que no lo son. Los que son de Dios, los que no son de Dios. Porque hoy, hermano, para muchos, el cometer un error, una falla, son considerados de que el hombre se va de la iglesia. ¿Cuánta gente está abandonando las iglesias porque vio que alguien falló, porque alguien equivocó, porque puso los ojos en la vida de un hombre, de una mujer, de un joven? Hoy el creyente tiene más puesto en la vida, puesto los ojos en la vida de los hombres que en los ojos en Cristo. Y quizá mucha gente dirá, ya no quiero ir a esa iglesia porque las hermanas, los hermanos, este joven, me han hecho mucho daño. O sea, ni tan siquiera se meten con ellos, hermano. Son unos chismosos, yo no quiero estar aquí, yo no quiero estar allá, no los soporto, son unos hipócritas. Y empieza el hombre, hermano, a abrir su boca. Mejor me voy de la iglesia. Por eso cuando aquellos que salen con ese anuncio de que si la iglesia te hirió, Cristo no. No, eso es una mentira. Están queriendo victimizar a las personas. La iglesia no puede herir. A veces nuestros errores, equivocaciones, hermanos, alcanzan a los otros porque es como estar pendiente del chisme. Si usted es una persona, o los creyentes o mucha gente chismosa, se van a meter en problemas por chismosos, por estar metidos en cosas que Dios no los mandó a meterse con la vida de los demás. Pero mucha gente pretende irse de las iglesias pensando de que ya no aguantan a las personas. Pero no han entendido cómo Dios realmente está obrando. Si usted, queridos hermanos, ¿por qué cree que Dios está llamando a que el hombre regrese a casa? Vuelva a las cosas de Dios. Si usted busca una iglesia perfecta, nunca la va a hallar. Nunca la va a hallar. Estos son para la gente creyente que le gusta poner los ojos en la vida de los demás. Le gusta que los demás le den testimonio, pero él no lo da. ¿Qué pasaría si los papeles se invierten? ¿Qué pasaría si la gente a ti te exige, en lugar que tú les exijas a ellos te exijan a ti? Mucha gente, hermano, hoy se va a abandonar las iglesias, va a abandonar con el pretexto de que los hermanos, las hermanas, realmente no los aguantan. Pero no han entendido que Dios, hermanos, no llamó a gente perfecta. Digamos que la iglesia es un taller de reparación, es un taller de restauración, es un hospital en donde hacemos borrón y cuenta nueva, sin meterse con la vida de los demás. En esta mañana el Espíritu de Dios me habló y dijo, si el Evangelio no te hace buscar y hablar de cómo agradar a Dios, entonces no es Evangelio, es religión. Eso me habló el Espíritu hoy. Si el Evangelio no te hace buscar y hablar de cómo agradar a Dios, entonces no es Evangelio, es religión. Mucha gente busca una religión. Su deseo no es cambiar, su deseo no es predicar. Hay gente que tiene muchos años en una iglesia y nunca cambia. Son gente completamente desordenadas. Hay gente que ya ha pasado por muchas iglesias y no cambia.
Pero hay creyentes que han permanecido fieles, luchando, pero fieles. Se dieron cuenta que donde quiera que vayan, el problema no está en la iglesia, está en el corazón de ellos. Por eso decíamos que cuando el corazón es malo, este corazón aprende a simular ser otra persona. Pretende engañar a los demás, queridos hermanos, con otra cara, pretende y finge ser otra persona. Ese es el corazón malo. Ese es el creyente que su corazón es malo. Por eso delante de Dios tenemos que ser nosotros genuinos. La salvación tiene que ser genuina. La gente no ha entendido por qué razón Dios llamó a la salvación a las personas. No lo han entendido. Hay personas, hermanos, que apenas están entrando a una iglesia y ya se creen santos. Ya se empiezan a juzgar y a señalar la vida de los demás como si ellos ya hubieran cambiado profundamente. Pero la realidad del Evangelio no es esa. Por eso el Evangelio nos hace entrar en una realidad que uno sepa y entienda, queridos hermanos, que nosotros tenemos que reconocer. Por eso la palabra arrepentimiento es reconocer que somos pecadores, reconocer que somos gente que falla, que se equivoca, reconocer que cuando estamos equivocados hay que pedir disculpas, hay que pedir perdón. ¿Sabes qué? Me equivoqué, estoy mal. Ese es el verdadero Evangelio. Produce en la vida de un corazón de alguien una forma de reconocer que se equivocó. Reconoce que las cosas no son así. Pero no tampoco se pone la cara de que, hermano, de que está haciendo lo correcto. Porque eso es un corazón malo. Un corazón malo es aquel que, vuelvo a repetir, que engaña con una cara buena. Pero hoy, en lugar de predicar el Evangelio es levantarnos, queridos hermanos, de una vida caída, de levantarnos de una condición en la cual nos hizo caer. Por eso el Señor le decía a los hombres cuando Él los levantaba, hermano, les decía: levántate, tus pecados han sido perdonados. Tus pecados. Toma tu lecho y anda. Le decía a los hombres, tus pecados te son perdonados, levántate y anda. El pecado hace caer, el desorden hace caer a mucha gente. Los hace recibir juicios. Una vida desordenada los hace recibir juicios. Créame que en los propósitos de Dios, en el deseo de Dios, siempre lo afirmó mi Señor Jesús, hermano, que el deseo de nuestro Dios no es que el hombre se case y que se divorcie. No es el deseo de Dios. Pero cuando los hombres, queridos hermanos, tienen una vida desordenada, tienen una vida completamente que no conocen su función y no quieren cambiar esa actitud a pesar de que Dios les está hablando, va a aparecer un juicio. A mucha gente cayó, mucha gente no es que haya caído en el pecado, sino que hay quienes recibieron consecuencia de su falta de desorden. Mucha gente cayó en desorden, en consecuencia de por no querer cambiar. Porque hay quienes no creen que también pecado es vivir una vida desordenada, aparentar de que nada pasa, simular que nada está pasando. Cuando usted ve aquí que por qué tus pecados te son perdonados, decía: levántate. Hay gente que estaba caída.
estaba caída, estaba de una manera, había sufrido la consecuencia de un desorden, la consecuencia, queridos hermanos, de vivir. Dice que levántate significa algo acostado en la muerte, en la oscuridad, inactividad, ruina, no existencia. La gente, queridos hermanos, recibirá consecuencias en este tiempo. Estamos en un tiempo donde la gente, donde Dios corregirá. Habrá juicio sobre todo aquel que no enderece su vida. Pero también tiene Dios que quitar la máscara. Tarde o que temprano la máscara de la hipocresía va a caerse. Tarde que temprano la máscara de la simulación de ser otra persona va a caerse. Tarde o que temprano. Por eso hay gente que sufrió la ruina. Arruinó su matrimonio, arruinó su familia, arruinó su trabajo, arruinó su comunión, porque para ellos todos son malos menos él. Mejor me voy de la iglesia, porque ya me cae mal fulanito, porque yo he visto qué tan malos son, qué tan pecadores son. Pero la salvación no funciona así. Porque hay creyentes que en lugar de ir predicando el evangelio es predicarlo. Como Dios nos ha cambiado. Pero hay gente que piensa, hermano, que el evangelio me ha cambiado la vida, porque no quieren tocar el tema de la vida personal. Hay gente que dice, bueno, es que Dios me sacó del alcoholismo, me sacó de la violencia, me sacó de los malos tratos, me sacó de la droga, me sacó de la perdición, me sacó de muchos lugares. Pero a muchos no los sacó, queridos hermanos, de su forma de ser, de su corazón. Dice en el libro de Hechos 22, versículo 14, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has oído, visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y me aconteció que vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino una éxtasis, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque dicen, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía la muerte y guardaba la ropa de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos de los gentiles. Y le oyeron hasta estas palabras. Entonces alzaron una voz diciéndote, quita de la tierra a este tal hombre, porque no conviene que viva. Él llega a una iglesia. Dios lo manda a predicar a una iglesia. Lo manda a predicar a la iglesia, queridos hermanos, y a predicarles a ese lugar. Digamos que Dios te regresa a una iglesia. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, pues es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado. Cuando el centurión
oyó esto, se fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este es un ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres un ciudadano romano? Él dijo: sí. Miren que... Perdón, hermanos, perdón, quedarme un poco medio agripado. Vean que dice: ellos saben, encarcelaba y azotaba en las sinagogas a todos los que creían en ti. Pablo, hermano, era un hombre que había ido a las iglesias. Pablo reconoce que cuando él iba a las iglesias, le hacía mucho daño a las iglesias, le hacía mucho daño a los hermanos. Por eso el Señor dice que, hermano, dice que cuando Dios manda a Pablo, lo manda a las iglesias. Y bautiza y lava tus pecados invocando su nombre. Dios quería, hermano, que él diera testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. Y Pablo empieza a narrar, queridos hermanos, lo malo que él era con los hermanos. Pero hoy la situación está volteada. Hoy los que hacen maldad dicen: no, es que a mí me están haciendo maldad. Es que yo me voy de la iglesia porque yo no aguanto a esta hermana, no aguanto a este hermano, no aguanto esto, no aguanto lo otro. Pero la predicación o el mensaje, la palabra que les escuchaba Pablo, lo hizo que él confesara que él también dañaba a la iglesia. Él también dañaba a sus hermanos. Quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Enseguida en la iglesia dijeron: Señor, en la sinagoga dijeron: sácalo también, mátenlo, que lo maten aquí. Lanzaban polvo a la tierra, gritaban y arrojaban su ropa y lanzaban polvo a la tierra. Daban a decir que lo azotaran, que lo golpearan. Ay, hermano, es que la gente habla mal de mí. La pregunta es: ¿tú has hablado mal de ellos? La pregunta es: ¿qué mereces tú también igual que ellos? Es que ellos son hipócritas. ¿Tú no eres hipócrita? Es que ellos me hicieron daño. ¿Tú no le hiciste daño? Es más, te voy a demostrar que nosotros somos personas dañinas. De hecho, la palabra, ¿por qué? ¿Por qué la palabra dice, hermano, que mi Señor Jesús, cuando lo pusieron allá junto con dos ladrones? Una versión dice que estaban dos ladrones y otra versión dice que, bueno, otro pasaje dice que eran malhechores. La palabra malhechor significa una persona dañina, una persona que le hacía daño a los demás. La salvación tiene que ver mucho, hermano, con reconocer que nosotros somos personas que hemos dañado a muchas personas. A veces queremos pasar por alto nuestra vida del daño que le hacemos a los demás. Y es muy fácil quererse escapar de iglesia en iglesias cuando somos personas dañinas. Es muy fácil ir, por eso la hipocresía. Cuando estudiemos un poquito, queridos hermanos, sobre los falsos hermanos, son gente que van a ir de iglesia en iglesias. Dice que estos eran los acusadores de los hermanos. Estos acusadores de los hermanos dicen que son gente que tienen un espíritu malo. Y este espíritu malo dice que Dios los pone en la iglesia. Porque, queridos hermanos, para que acusen, señalen,
Pero su misión de ellos es andar de iglesia en iglesias. Esa es su misión. O sea, fueron puestos para eso. Espiritualmente portan un espíritu contencioso, un espíritu, queridos hermanos, no de hermandad, sino de división, que su propósito es acusar y dañar, buscar defectos y errores en la vida y tener como pretexto, pero de por eso me voy. Pero, queridos hermanos, pero también tienen con ese propósito de manchar la iglesia. Mucho cristiano, queridos hermanos, no se pone a pensar, queridos hermanos, qué tan dañino es también. Por eso la salvación, queridos hermanos, tiene que ver aquellos hombres que estaban en la cruz. Era reconocer que eran personas dañinas. Habían dañado su familia. Pablo reconoce que el poder que estaba en él, el evangelio que estaba en él, lo hizo confesar delante de la iglesia, a los hermanos decirle algo. Yo era una persona que azotaba, encarcelaba a los que creían en Jesucristo. Pero en veces decimos, no, es que la iglesia no. Ok, pero ¿por qué no dicen verdad? Pablo dice algo aquí. Yo maltrataba, yo encarcelaba. Ay, hermano. Por eso dice, hermano, que los juicios de Dios van a estar presentes. Imagínese a alguien que Dios lo usa en el evangelio. Mire, hermano, si el evangelio no te cambia, donde quiera que usted vaya es el mismo. Qué rico es entender que no hay iglesia perfecta, pero qué rico es entender que a pesar de los años, a pesar del conocimiento, por eso mucha gente no entiende el evangelio. Porque no agarra la Biblia, no tiene comunión con el Espíritu, no les interesa nada. Son gente muy conflictiva. Muy conflictiva. Y yo digo que sí, que se vayan. Que las personas conflictivas, porque acá dice algo, hermano, que cuando alguien Dios lo toma y lo enseña, lo hace reconocer que él también daña a los demás. Y eso es hermoso. Entender y reconocer que también soy una persona que daña. Acuérdate cuando veas caer a alguien, acuérdate, hermano, de que piensas tú si tú también no eres una persona que daña. Porque si no, el corazón se vuelve malo. Es un corazón malo, un corazón perverso. Cuando el corazón es perverso, aprende a ser otra persona. Por eso dice, hermano, que ¿cuántos hoy pueden decir, verdad? O podemos decir, yo maltrataba. Un hombre puede decir, yo antes que Dios me hablara, antes que Dios me metiera yo con el Señor, aprendí que soy una persona mala. Soy una persona que maltrataba a mi esposa, maltrataba a mis hijos, maltrataba a los demás. ¿Por qué no dice la mujer, mi esposo se fue porque yo lo maltrataba? ¿Por qué no dice la mujer, yo lo regañaba? ¿Por qué no dice la mujer, yo ni caso le hacía? ¿Por qué no dice la mujer, yo me iba y ni le pedía permiso, yo me voy y me voy? ¿Por qué no dice la mujer, a mí no me gusta que me dé órdenes, me diga que ahora voy a rezar? ¿Por qué no dice la mujer? O sea, dice que cuando alguien, queridos hermanos, la palabra de Dios lo toma alguien, por eso dice que cuando Dios toma la vida de Pablo, le dijo, mira, levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Levántate. Entonces Pablo va y reconoce lo mal que se portaba. Él creía que los de esa iglesia lo hacían las cosas mal. Y por eso tenían una actitud. Iba de iglesia en iglesias,
matando a todo el que no le parecía a él. Pero cuando Dios le habla y empieza el evangelio a ejercer una función en su vida, entonces él reconoce y dice, yo también los maltrataba. ¿Cuánta mujer no pone cara, se ponen celosas y empiezan a tener actitudes de desprecio hacia las demás mujeres? Rechazo, murmuraciones, críticas. ¿Y eso creen que no cuenta? ¿Eso no cuenta, hermano? Porque si algo a veces tenemos mucho conflicto es con la mujer. Mucho conflicto. ¿Sabe que el evangelio te hace a quitar la máscara de la hipocresía y reconocer que muchas cosas suceden porque el corazón es malo? El evangelio lo que va a sacar es la luz de la conducta desagradable. Y cuando vemos nosotros, Pablo dice, pues yo le hacía mucho daño a la iglesia. El que le hacía más daño a la iglesia era él. A mí no me gusta que me manden. Imagínense que diga la mujer esa, yo no voy a obedecer a mi esposo. Yo no voy a hacer lo que él me diga. O como mucha gente me ha dicho, no, si ni obedezca a mi esposo y te voy a obedecer a ti. Hermano. Si ni mi esposo me manda. O como te dice, ¿no? Una vez, como le decían, que uno le preguntó, hola, ¿cómo estás? ¿Y dónde andan? No, porque siempre, todo tienen que saber. Ese lenguaje, queridos hermanos, es una persona dañina. No le das gusto que la gente les hable. Son personas dañinas. Y luego sacan, porque el corazón malo le echa la culpa a los otros. Pero no reconoce, queridos hermanos, que su maldad, su actitud de mala, también lo hace. Y luego cuando la gente dice, bueno, pues es que, pues lo voy a dejar de hablar, lo voy a dejar de frecuentar porque tiene una actitud, dice, no, es que nadie me quiere y ya me voy. Y seguramente que le empiezan a estipular, no sabiendo, hermano, de que ellos eran realmente los que están haciendo las cosas mal. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, en veces no quieres que nadie te visite? Pero luego, hermano, cuando nadie te visita, es que ya nadie me visita. Seguramente, ¿qué tipo de actitud tienen ellos? No, hermano. ¿Sabes que Pablo, cuando recibió al Señor el bautismo y se pidió perdón por sus pecados, reconoció que él era una gente dañina? Cuando nosotros pedimos perdón por nuestros pecados, nos damos cuenta qué tan dañinos somos. Pero la gente no quiere entrar en ese punto. Pablo, queridos hermanos, no fue a causar lástima. Compréndame, fíjense que lo hice. No, él no hizo eso. ¿Por qué no reconocen, queridos hermanos? El hombre tiene que reconocer lo dañino que son. El evangelio hace entonces que el hombre reconozca que es una persona dañina. El hombre que pide perdón y el Espíritu de Dios se revela en su vida, lo hace entender que es una persona dañina. El esposo aquí, la esposa por allá, los hijos por allá. A ellos no les gusta que los manden. ¿Cuánta mujer no le gusta que lo mande el esposo? ¿Cuánta mujer no le pega a su esposo? Cristianas. Se atreve a insultar, se atreve a ofender y todavía, hermanos, se atreve a abandonar al esposo, a alejarse. Si él le dice no vayas, ella dice no, yo sí me voy. ¿Me das dinero? ¿Por qué me das dinero?
es que no compres eso. No, sí lo voy a comprar. Por eso el arrepentimiento, cuando alguien tiene evangelio, y el Señor le perdona sus pecados, le hace reconocer qué tan dañino es. El evangelio es tan profundo que nos hace ver, nos hace botar la máscara. Vuelvo a repetir, el corazón cuando es malo, cuando aprende a tener otra cara. Y por eso se van a ir de iglesia en iglesia causando daño. Causando daño en el sentido de que, porque como en esta iglesia son todos malos, pues me voy a dañar a otros. Acá mismo dice, ¿cuántos hay en una iglesia, queridos hermanos, que se fijan en la vida de otros? No se fijan en su vida, en lo que hacen en casa. ¿Qué pasaría? Acá dice, mire, imagínese, ¿qué pasaría si en la iglesia nos reclamaran y nos dijeran, hermano, tú eres una persona dañina, no quieres convivir con nosotros, te alejas de nosotros, cuando te hablamos no contestas? Dice aquí, queridos hermanos, que una de las cosas que le querían aplicar a Pablo es que lo querían matar, lo querían azotar. Imagínese, hermano, que si usted cree que merecen azotes, merecen consecuencias los hermanos o la iglesia, merece una consecuencia por su mala vida. ¿Qué se merece? ¿Qué nos merecemos nosotros en un momento que dañamos también? ¿Qué te merece? ¿Qué merece la mujer, hermano? Una mujer que daña a su esposo. Un esposo que daña a la mujer. Que la insulta, que la humilla, que la menosprecia. Hay mucho de qué explicar esto, porque en veces se malinterpreta. Y cuando estamos hablando de desprecio, estamos hablando, hermano, que no la quiere. Que desea lo mal para ella. Porque todo se malinterpreta hoy. Por eso el mensaje de Jesucristo hoy es un mensaje para muchos, es un mensaje de odio. Hoy no puedes corregir a nadie porque seguramente te caigo mal, tienes algo en contra mía. Todo lo cambian de lugar. El hijo se siente incomprensible, hermano, si lo regaña el padre. Me está cometiendo injusticia. No, hermano. Hay cosas que son muy válidas. Como digo al Señor, el justo juicio. Hay gente, hermano, que por así, varones que se quedan con todo el dinero. Y si la mujer le tiene que estar mendigando un peso al esposo. Pero hay mujeres que se quedan con todo el dinero y le quitan todo el dinero al esposo. Hermano, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Tanto el esposo como la esposa son personas dañinas. Eso está registrado. ¿Quién gasta más? ¿Quién cree que gasta más, la mujer o el hombre? No, hermanos, hay cosas que están fuera de orden. Son personas dañinas. Pero ¿por qué no lo reconocen en Cristo? Decir, yo maltrato a mi esposo. Yo maltrato a la mujer. La maltrato en el sentido de que yo veo que en lugar de comprarle una ropa, le compro unos zapatos, no le compro nada, ve cómo la repara. Eso es un maltrato psicológico. En lugar de, hermano, de invitarla a comer lo mejor, hermano, no le da lo que debe de ser. Eso es un maltrato. ¿Cuántas mujeres no le preparan a su esposo sus comidas y se lo hacen de mala gana? Eso es un maltrato. ¿Cuántos no reconocen así? Decirle, yo le daba a mi esposo si quería comer esto porque no se cocina. Y cuando me pedía esto, yo no lo hacía. Yo ya le dije que no sé cocinar. Yo ya le dije que no sé esto. Hermano,
no supieron que había una consecuencia, un juicio. Mucho cristiano está así. Mucho cristiano, hermano, yo creo que sí debería irse de la iglesia. Un cristiano, porque es lo que decían de Pablo, mejor que se vaya. Mejor que se vaya. Si a una mujer le gusta estar en la calle, hermano, no respeta a su esposo, que no es esto y lo otro, y le gusta, hermano, no le gusta atender a nadie, no le gusta a su esposo, no le gusta, pues mejor que se vaya. Ah, pero ¿cómo se da cuenta de que todo el mundo está mal? Pero Dios en su infinita misericordia trata con la persona con tal de cambiarle la vida. Reconozca esa parte. Por eso el arrepentimiento es reconocer de que somos personas dañinas. ¿Y dónde está el temor a Dios? Hermano, por eso mucho creyente, ¿qué es lo que hizo, hermano? Yo digo que se debería irse de la iglesia. Por el daño en veces que le hacemos a los hermanos, deberíamos de ir de la iglesia. Pero el Señor ha sido bueno, realmente nos ayuda a cambiar, has tenido misericordia, como el caso de Pablo. Le digo, arrepiéntete, le digo, levántate, bautízate, llénate del Espíritu Santo. Y lo llevó, queridos hermanos, a reconocer, no, hermana, yo antes maltrataba a mi esposo se fue, mi esposa se fue, mis hijos padecieron esto porque yo les hacía esto y lo otro, no he sido esto. Pero prefieren ir a buscar iglesias, prefieren ir, hermano, donde nadie los conozca. Pero el evangelio no funciona así. Hay gente, hermano, que pensaron que como Pablo iba a llegar, queridos hermanos, causando lástima. Vean lo que dice en el libro de... Por eso el que no predica a los demás. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Fue a predicarle a los demás el daño que había hecho. Imagínense qué rico es decir, hermanos, perdónenme, les he hecho daño, le he hecho daño a la iglesia. No he sabido comportarme, no he sabido la unidad. Tengo muchos problemas, perdónenme, vamos a seguir adelante. Pero la gente no es así. No es así, hermano. Entonces quiere decir que el arrepentimiento también alcanzó a que reconocer que era una persona dañina. Lucas 16, versículo 20 dice, había un hombre, había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. La gente dañina le gusta que le lamen las llagas. La gente dañina le gusta que le lamen las llagas. Los perros representan malos obreros, malos cristianos que apoyan a una gente dañina. Por eso hay gente que se unen los divorciados se unen, las divorciadas se unen. ¿Para qué? Te comprendo, hermana. Te comprendo, hermana. Es que mi esposo también era malo. Pero nunca sacan eso de que tu esposo, o sea, tú dañaste a tu esposo. Yo le hacía esto a mi esposo, ¿por qué mi esposo se fue? Porque yo lo maltrataba, yo lo menospreciaba, yo no lo atendía, yo no le hacía caso. Mi esposa se fue, es porque yo no la atendía, no le hacía caso, la golpeaba, la regañaba, la menospreciaba, no la dejaba salir. Hay cristianos que lo hacen, hermano.
Yo le pegaba mucho a mis hijos los castigaba todo el tiempo, mis hijos se fueron por eso. En lugar de decirle no lo hagas porque por esas condiciones yo perdí también a mi familia, yo también me pasó tal cosa. Pero dice que se juntaron con los perros también. Un perro es un mal cristiano que vive consolando la vida de alguien que está mal también, que está haciéndole daño a los demás. Por eso en veces hay mujeres, hermanos, que en lugar de aconsejar a otra mujer, decirle, no, mira, no lo hagas, no maltrates a tu esposo, no desprecies a tu esposo, obedece a tu esposo, porque a mí yo perdí a mi esposo por ser malo con él. Yo perdí a mi esposa por ser malo con él. Yo perdí a mis hijos por ser malo con ellos. Creí que estaba en la razón, pero lo perdí todo. Te aconsejo que no lo hagas, pero se juntaban con los perros, malos obreros, malos cristianos, gente que tenía conocimiento y en lugar, queridos hermanos, de ayudarlo, no lo hagas, no lo hagas. Enseñaron, hermano, que sus malas experiencias los unen, le lamen sus errores, le lamen, hermano, sus heridas. Yo te comprendo, hermanita, yo te comprendo, hermanito, yo te comprendo. Tu papá es malo, tu mamá es mala. Y no decirle, oye, las cosas pasaron porque tú no eres obediente a tu padre, tú no eres obediente a tu madre. A mí me pasó porque yo no obedecía a mi padre, a mí me pasó porque yo no obedecía a mi madre, a mí me pasó porque yo no hacía caso a mi esposo, yo maltrataba a mi esposa. Eso no lo dicen, eso es un corazón malvado. El arrepentimiento de los pecados nos alcanza a reconocer qué tan dañinos somos. Pero vivimos como este Lázaro. Parecemos mendigos pidiendo que nos consuelen en nuestros errores, haciendo creer que las demás personas son malas y nosotros somos buenos. Y nos deben de consolar. Hermano, ¿cuánto tiempo hay que consolar a una persona si perdió a la familia? ¿Toda su vida? ¿No se dan cuenta que fue producto de ser desordenado y dañino? ¿No se dan cuenta de eso? Yo creo firmemente, hermano, que en los días de Noé, dice que los días de la gente estaba desordenada y había mucha violencia. Mucha violencia en la familia. Los hombres con las mujeres con los hombres. Y Dios los destruyó a todos. Los destruyó. Los arruinó. ¿Por qué mucho hijo se va de casa? Porque tienen padres dañinos. ¿Cuántos no dejan abandonado a sus hijos por andar en la calle? ¿Cuántos nos andan, hermano, buscando dónde guardar a los hijos porque andan en la calle? ¿Cuántos? Conozco muchos. Eso es ser dañino. ¿Y por qué mi hijo no quiere estar contigo? Pues si tú decías desde pequeño los abandonaste. Los abandonaste. Con los que menos querías estar es con ellos porque te estorbaban en tu vida diaria. Vino juicio porque se separaron. Eso la gente no lo entiende. Pero cuando el evangelio viene, cuando el Espíritu de Dios viene a nuestra vida y nos hace arrepentirnos, queridos hermanos, aún si somos dañinos. Hay gente que le gusta que le lamen las llagas, que les laman sus errores, sus equivocaciones. Le gusta que les digan, te comprendo. ¿Cómo vas a comprender a una mujer que maltrata a su esposo? Que desprecia al esposo, que no quiere estar con el esposo. ¿Dónde está eso, hermano?
Yo no lo veo. Un día esa mujer, ese hombre, van a dar cuentas delante de Dios por no arrepentirse. Y empieza a manifestar un juicio. Hay gente que les gusta, ¡ay, pobrecita, te dejó tu esposo! ¡Ay, pobrecita, te dejó tu mujer! ¡Pobrecito! Y están con lo mismo. Pero a esta gente les gusta. Les gusta que todo el tiempo, como ya no me abrazan, ya no lloran conmigo por las cosas que me pasó, hermana. Necesito, oye, tú deberías que te vayas, tú deberías irte de la iglesia. Tú deberías que te apedreemos aquí. Porque tú maltratas. Te estás quejando de todo el mundo y tú eres peor. Pero Dios en su misericordia, hermano, perdonó la vida de Pablo. Le perdonaron la vida. Tuvo también misericordia de él, lo llamó y le digo, vete a dar testimonio, entiende que... Y por eso cuando el evangelio nos alcanza, llegamos a la iglesia a decirles, hermanos, ama a tu esposo, ama a tu esposa, ama a tus hijos. Mira, no cometas el mismo error que yo. No hagan eso con los hermanos, no lo maltraten, no hagan así indiferente, porque yo lo entendí y perdí todo, porque hacía mucho daño. Y Dios usó a Pablo, hermano, para explicar dentro de la iglesia cuánto daño cometía en su vida. El arrepentimiento en el conocimiento de las Escrituras no nos hace huir de una iglesia. Nos hace reconocer nuestras equivocaciones, nuestras fallas, nuestras malas acciones. Y yo digo que sí. El que no quiera cambiar, que se vaya. Total, una iglesia no cambia. Si no cambia a ellos de corazón y no les alcanza realmente el evangelio, nunca van a cambiar, hermano. Y no estoy diciendo que no puedan cambiar, sino mientras sigan con esa actitud de creerse víctimas de todo lo que hacen, no van a cambiar. Les gusta que, hermano, les gusta que le laman las llagas, que todo el tiempo les están recordando sus errores, sus cosas que les salieron mal, pasándolos por víctimas. La gente no es víctima. No somos víctimas. En veces lo son, pero en veces no. Por eso primero de Pedro 4:11 dice, si alguno habla conforme a las palabras de Dios, si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué se juntan con la gente que padeció también lo mismo? El divorciado se junta con el divorciado, con la divorciada. El viudo con la viuda, el soltero con el soltero, los casados con los casados. Todos deberíamos de hablar de las malas experiencias, decirle, yo lo perdí todo. Arruiné mi casa, arruiné mi familia porque era una persona dañina. Lo eché a perder todo. Y ahora en veces quieren echar a perder a la iglesia, diciéndoles, hermanos, de que me voy porque en esta iglesia son malos. Pero ¿te has puesto a pensar si tú también has sido malo dentro de la iglesia? Por eso el verdadero evangelio nos hace entender que donde quiera que vayamos hay que confesar que muchas cosas nos pasaron por ser personas dañinas. Y llegar a un lugar y decirle a los hermanos, hermano, no cometas el mismo error que yo. No cometas la misma falta que yo. Yo arruiné mi casa, arruiné mi familia, lo eché a perder todo, porque no me sujeté, porque no obedecí, porque no hice las cosas conforme. Hoy ya estoy pasando una prueba fuerte. Lo eché a perder todo. Por eso dice, amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa os aconteciese, sino gozaos en cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en su revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois vituperados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros.
Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Pero si alguno padece, dice, de uno padezca como homicida, ladrón o malhechor o entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence sino y glorifique a Dios por ello. Porque es el tiempo, vea lo que dice, es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por la casa de Dios, fíjense hermano, vean que dice, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? ¿Cuál será el fin? Que no obedecen al Evangelio. Oh hermano, ¿cuál será el fin? Hermano, de los que dice acá, queridos hermanos, que no obedecen al Evangelio. ¿Cuál será el fin? Pablo, queridos hermanos, cuando el Señor se le vino a su vida y entendió el bendito Evangelio, lo primero que fue a decir, qué tan dañino era. Corrió a sus hermanos y les dijo, no cometan el mismo error que yo, no cometan la misma equivocación que yo. Yo arruiné mi casa, yo arruiné mi vida. Cometí errores. Pero Pablo regresó, hermano, con el sentido de enseñar que no cometieran el mismo error que yo. Miren, el poder del Evangelio. Por eso el Espíritu me habló esta mañana y me dijo, si el Evangelio no hace que busque y hable de cómo agradar al Señor, entonces no es Evangelio. Si el Evangelio no nos cambia, nos hace reconocer cómo somos en verdad, es una religión, queridos hermanos. Buscará todas las iglesias, pero nunca hablarás, nunca ayudarás a los hermanos diciéndoles, no cometan ese error, no cometan esa falta, no cometan esa equivocación. La vida de Pablo, cuando vino el Espíritu Santo y entendió el Evangelio, enseguida fue a las iglesias a los que había hecho daño, porque él juzgaba a la gente, con la mano los veía que cometían un error. Me voy de esta iglesia porque aquí son malos y aquí son esto. No se daba cuenta que él también les hacía daño a ellos. A veces cuando tenemos problemas, hacemos daño sin querer. No soportamos a la gente, a veces llegamos de mal humor y eso no daña. A veces no queremos participar con nadie y eso no daña. Te contestan de mala gana, ¿eso no daña? Cuando te ven serio y no quieres hablar con nadie, ¿eso no daña? Dice, no se sorprendan, dijo Pablo, dijo el Señor Pedro, como si alguna cosa, digo, extraña suceda. Imagínate que va a llegar el día donde tendrás que decirle a los hermanos, a cualquier persona, decirle, no cometas el mismo error que yo. No cometas la misma equivocación que yo. Yo lo eché a perder. Yo lo eché a perder. Si usted ve a un hermano pasando situaciones, ok, pasó situaciones, pero vayamos al punto, decirle, lo echaste a perder. Y tuvo que venir juicio a tu vida, tuvo que venir corrección a tu vida, porque lo estabas haciendo mal. Lo estabas haciendo mal. Por eso le digo a Pablo, le digo, mira, levántate, bautízate y lava tus pecados. Y ahora dice, vas a ir. Ellos saben, Señor, dice que yo los encarcelaba y azotaba en las iglesias a los que creían en ti. Yo les hice mucho daño, dijo Pablo, yo les hice mucho daño a ellos. Y cuando llega a la iglesia, dice, y empieza a narrar todo, Pablo dice, no, que se vaya de la iglesia.
Usted se quiere ir a la iglesia porque los hermanos son malos. ¿Malos en qué? Que no te gustan las personas, no te gusta nada, te quiere ir por eso. Ay, hermano, entonces el juicio empieza. Dios va a desnudar a la persona. Y a veces yo veo, hermano, mire, ¿sabe que me he dado cuenta de algo? Tenemos en veces muchos problemas, hermano. Muchos problemas. Las familias tienen muchos problemas a veces. Muchos problemas. Pero todavía están juntas. Y aquellos que se dicen que están mejor que nosotros, ya lo arruinaron. Ya lo arruinaron. Hermano, cuando el Evangelio llegue realmente a tu vida, es momento de ir a la iglesia. Es momento de hablarle a los hermanos y decirle, hermano, a la gente, no cometas el mismo error. Y por eso nosotros tenemos que pedirle perdón a Dios por nuestras fallas, hermano. Pretendemos engañar con nuestras llagas. Queremos que la gente todos los años que nos quedan nos apapachen y nos comprendan por qué perdimos todo, por qué las cosas no fueron mal. Cuando el Evangelio llega a nuestra vida, nos hace reconocer, hermano, qué tan dañinos somos. Y tenemos que pedirle perdón a Dios por eso. Antes que aparezca el juicio, no buscamos gente que nos entienda. Reconocemos que nos equivocamos. No maltrates, no dañes. No dejes, hermanos, que por no entender el Evangelio, realmente termines dañando. Mucha gente sufre consecuencias de su misma rebeldía, de su misma desobediencia. Pero nunca le echen la culpa a los hermanos. Nunca le echen la culpa a la iglesia. Estoy seguro, hermano, que nadie es culpable de lo que nos pasa en nuestra vida diaria. Nadie es culpable. Pero si nosotros vemos a dos hermanos como lo hizo Moisés, decirse, meterse y decir, no lo hagan. No lo hagan. No lo hagan. Yo antes me mataba con mi esposa, me mataba con mi esposo, me mataba con mis hijos. Y tú ves una familia, decirle, hijos, no lo hagan, porque yo terminé mal. Hice las cosas mal. Por eso veo, hermano, que el Evangelio, ¿qué provoca? Provoca arrepentimiento. ¿Y hasta dónde queremos correr nosotros? ¿A predicar el Evangelio? Sí, vamos a predicar el Evangelio. El Evangelio empieza en casa. Decirle, hijo, tú no hagas lo que yo hice. Pero papá, tú lo hiciste, sí. Estaba equivocado y me fue mal. Pero tú no tienes por qué hacerlo. Tu hija, tú no tienes que tratar a tu novio, tú no tienes que tratar a tu esposo como yo traté a tu papá. Tú no tienes por qué ser así. Tu hijo, tú no tienes que tratar a tu esposa porque yo no sabía. No lo trates como yo. No seas así. Tu hijo, tú no insultes, no contestes a tus padres, no seas así porque yo lo hacía también así con mi padre y me fue mal. Terminé distanciado de él. Ese es el Evangelio. ¿Qué nos hace ver qué tan dañinos somos? Ese es el Evangelio.
Vamos para adelante. Si el Evangelio no nos hace reconocer que somos gente dañina, no es Evangelio, no es salvación, no es hermano. Y por eso tenemos que correr hacia nuestros hermanos y decirles: no hagan esto, no lo hagan. Oh, hermanos, si el Evangelio no nos cambia, el verdadero Evangelio nos hace reconocer nuestros que somos personas dañinas. Eso es tremendo. Gracias, Señor, por tu palabra y bienvenido al Evangelio. Corremos a ayudar a otros a predicar el Evangelio. No cometa los mismos errores que yo. Eso es evangelizar. Eso es el Evangelio, queridos hermanos. Arrepiéntete, enseña, habla, pero el problema no es la iglesia. Somos nosotros que queremos tapar el sol con un dedo. Ven a Cristo, arrepiéntete, reconoces que estás dañando, reconoces que estás faltando, reconoces que hay maltrato psicológico, violencia, para que no te venga un juicio, una consecuencia en tu vida. Entonces tendrás que decir: lo perdí todo, lo arruiné todo por mi mal comportamiento, por mi mala conducta, por ser persona dañina. Pablo lo tuvo que hacer, porque lo mandó el Señor a reconocer delante de todos cuánto daño había hecho y ayudar que a los que estaban ahí no se comportaran como Él. Bendito Evangelio, bendito Señor. Muchas gracias, hermano. Les esperamos mañana en punto de las 9 de la mañana. Mañana es domingo, ¿verdad? Creí que era como martes, para que vean que estoy medio flasheado. Nos vemos mañana en punto de las 9 de la mañana con la prédica en el culto. Visítenos. Vengamos, queridos hermanos, a reconocer nuestros errores, nuestras fallas delante de nuestro Dios. Y vivamos en unidad y en armonía y en comunión los unos con los otros. Y decirle: Señor, gracias por tu infinita misericordia. Venimos y nos edificamos los unos a los otros. No nos lamemos las llagas, sino fortaleza, ánimo y sigue adelante. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Y muchas gracias por su tiempo. Ayúdenos a compartir, dale like a la página de todo corazón, de verdad. Gracias por su tiempo. Dios les bendiga, hermano, y el verdadero Evangelio nos hace reconocer que somos personas dañinas. Bendiciones y saludos a todos.